Hola chicos, vamos a seguir entonces con la materia para la prueba que vamos a tener el día 3 y 4 de junio, dependiendo de la sección, ¿cierto? La semana pasada no tuvimos clases, fue bastante bueno desde el punto de vista de descanso, pero y espero que hayan aprovechado ese tiempo para poder haber estudiado un poco también. Bueno, de todas maneras en clase les voy a decir lo que vamos a hacer la próxima semana, ya que tenemos dos clases. La primera va a ser de juntarnos a conversar de la materia que va a entrar, sacar todas las dudas que tengan y al otro día, a la otra clase, pues van a tener la prueba, ¿ya? Seguimos con el sistema reproductivo de los cerdos y habíamos quedado en que la cerda era una hembra poliéstrica continua, que por lo tanto tenía celos conregulares todo el año, pero que podía haber una reducción de fertilidad en los meses más cálidos, que también se dividía en proestro, estro, metaestro y diestro, su ciclo sexual que duraba 21 días, y teníamos entonces las diferencias aquí en que el proestro dura 2 días, el estro, que es el celo, en realidad dura 2 y 3 días, el metaestro 7 y el diestro 9, ¿cierto? Ahí habíamos quedado la clase pasada. ¿Cómo verificamos el celo y la cubrición? Verificación del celo y posterior cubrición. Lo que está haciendo ahí la persona, el operario, el trabajador, es verificando el celo de la hembra. Al inicio del celo, el animal se muestra inquieto, al igual que pasaba en las vacas, ¿cierto? La hembra empieza a olfatear la vulva de sus compañeras, emite un gruñido que es muy característico y que por lo tanto también la gente que trabaja puede ir captando también esto y llamándole la atención, ¿cierto? Se empieza a montar y se empieza a dejar montar por otras cerdas cuando están ahí juntas con las demás. En estos momentos no hay cerdo en el sistema. Su apetito empieza a variar y se presenta una secreción blanquecina en la vulva. Al igual que en la vaca también se empieza a presentar esta secreción blanquecina en la vulva. Para detectar el celo, se le hace presión con ambas manos sobre los lomos de la hembra. Si la hembra se queda quieta, entonces es un indicativo de que está dispuesta a aceptar una monta y por lo tanto está dispuesta a aceptar un macho. Si reaccionara, se moviera, no quisiera que el operario o el trabajador hiciera eso, es porque todavía no está en periodo de aceptación del macho. Por lo tanto, si la detección del celo se detecta a la mañana temprano, la detección del celo se trata de hacer a la mañana temprano y a las primeras horas de la tarde. Las hembras que presentan este reflejo de inmovilidad en la mañana deberán recibir el primer servicio, por lo tanto la primera cubrición, a la tarde del mismo día. En cambio, las que presentan este reflejo de inmovilidad en la tarde, tendrán que ser al otro día. Ahora, con respecto a la hembra que había recibido su primer servicio en la tarde, su segundo servicio debe ser a la mañana del día siguiente. ¿Ya? Recuerden que habíamos dicho que por lo menos se tienen que cruzar 2 veces. Por lo tanto, las hembras que fueron detectadas en la tarde se van a cruzar en la mañana y después en la tarde del otro día. ¿Ya? Solamente dejar en claro que tiene que ser, si es mañana tarde y se detectó en la mañana, el primero en la tarde y luego en la mañana, y si se detectó en la tarde, el primero en la mañana y el segundo en la tarde. Se puede hacer, ya lo habíamos también conversado un poquito, se puede hacer esta cubrición por medio de la monta natural, en donde el macho es el que recibe a la hembra, no la hembra recibe al macho, ¿cierto? O por inseminación artificial. Habíamos dicho también que más o menos un cerdo por cada 25 hembras, ¿cierto? Pero si es que teníamos inseminación artificial, podríamos tener un cerdo para 200 hembras. Obviamente es mucho más específico y la inseminación artificial es mucho más objetiva. La inseminación artificial se puede realizar con 2 tipos de semen, ¿ya? Con un semen que esté refrigerado a 15 grados Celsius, lo que es bastante alto,
no una refrigeración como las que tenemos en otros refrigeradores que son a 4 grados Celsius. O semen congelado, como es el típico que se usa para la inseminación artificial con ganado bovino, ¿ya? En ambos casos, cual sea la que se vaya a elegir, se suele realizar con una sonda, que ustedes la ven en la imagen de abajo, la cual deja el semen en el cuello del útero. Bueno, ya sabemos ya cuál es el objetivo de la inseminación artificial, ¿cierto? Es dejar el semen en el lugar específico en donde queremos que quede. Diagnóstico de la gestación. Ya las cubrimos, pero pucha, ¿habrán quedado o no habrán quedado preñadas? Esa es la gran pregunta. Las hembras cubiertas suelen ser receladas a los 19 o 22 días post-cubrición, que es donde más o menos se debería dar el siguiente ciclo. Si dura 21 días y más o menos está unos 2 días en celo, ¿ya? Más o menos tiene que calzar para el otro ciclo. ¿Y qué significa recelarlas? Significa pasar un macho, como ustedes lo ven aquí en la fotografía, pasar un macho por ahí y ver cuáles son las hembras que presentan o vuelven a tratar de presentar un celo. Aquellas que presentan el celo, obviamente, las que muestran síntomas claros de celo, no van a estar gestantes. Y las que sí, las que no presentan ningún síntoma, obviamente van a estar gestantes. En granjas comerciales, hablando aquí, por ejemplo, de AgroSuper, granjas grandes, el diagnóstico definitivo de gestación se suele realizar con la ayuda de un ecógrafo. Yo les comentaba que normalmente se usaban ecógrafos en los cerdos. Y eso lo hacen a los 25-28 días post-cubrición, o sea, unos 3 a 7 días después de haber pasado al cerdo y haber hecho la recelación. Y de poder ser, se va a repetir una semana más tarde, por si acaso, si no se ven muy bien los análisis. Y ahí ustedes pueden ver una fotografía de una cerda que está siendo tratada por una veterinaria, me imagino yo, y le están haciendo una ecografía para ver si está gestante o no. ¿Cuánto dura la gestación? Entre 114 y 115 días. Si lo calculamos a 30, casi 4 meses. Diríamos 3 meses, 3 semanas, por ahí, ¿cierto? En el primer mes de gestación es súper crítico. Es súper necesario extremar los cuidados frente a problemas sanitarios o nutricionales o de altas temperaturas, ¿ya? En esta etapa se define el número de lechones. Por lo tanto, si queremos llegar con una gran cantidad de lechones al parto, entonces tenemos que estar muy atentos con la nutrición, con la sanidad y con la alta temperatura. Entonces en esta etapa se define el número de lechones al nacimiento o el porcentaje de retorno al celo. Aquellas que sufran abortos, por ejemplo, se ve al tiro cuáles son las que van a devolverse a ciclar de nuevo y volver al retorno al celo. Y las que puedan seguir, seguirán, ¿ya? Porque es un mes bastante crítico. Luego, en el último mes de gestación, es crucial en la alimentación. ¿Por qué debemos asegurar un adecuado peso de los lechones al nacimiento? Por lo tanto, sus posibilidades de supervivencia durante la primera fase de lactancia van a ser mejores si es que nacen con un adecuado peso, ¿cierto? Si nacen muy débiles, las posibilidades de supervivencia durante la lactancia van a ser bastante reducidas. Yo les comentaba que las labores de parto en los cerdos no son tan fáciles como a lo mejor era en el vacuno, que van y tienen una cría y se acabó el parto. Aquí podemos tener 12, 13 lechones, ¿ya? Las hembras, unos días antes del parto, aproximadamente a los 110 días, por lo tanto 4 o 5 días antes del parto, son trasladadas de la nave de gestación a las salas de parto, ¿ya? Que son salas como ustedes las ven ahí, que tienen unas rejillas especiales para que todo el líquido y todo lo que boten se escurra rápidamente y no quede ahí retenido. ¿Cuáles son los síntomas inminentes en que nosotros podemos saber que ya la hembra va a entrar en parto? Se muestra súper inquieta la hembra, empiezan a tener un instinto de nidación que les pasa a muchas, que se empiezan a echar a buscar un lugar cómodo. A las perritas, por ejemplo, les pasa muchísimo eso. Comienzan a prepararse una cama. Las ubres dan leche de color grisáceo, empiezan a botar un líquido grisáceo que va volviéndose más blanca a medida que se acerca el parto.
De todas maneras, un buen criterio para predecir el momento del parto es observar la frecuencia respiratoria de la hembra. La tasa normal es de 20 a 25 respiraciones por minuto, lo que podríamos calcular cuántas respiraciones tenemos nosotros para saber si eso es mucho o poco, pero está bien, 20 a 25 respiraciones por minuto. Y una hora antes del parto, la tasa sube a 60-80, unas 3-4 veces más de respiraciones por minuto, por lo tanto se agita muchísimo. Y justo antes del parto, la respiración vuelve a su ritmo normal. El parto puede durar entre 2 y 6 horas, dependiendo de la experiencia de la madre. Obviamente en las primerizas puede durar mucho más. Va a depender también del tamaño de los lechones y del número de lechones y otros factores. Así que entre 2 horas, espectacular. 6 horas, bastante cansador, sabiendo que tiene que haber gente ahí haciendo el trabajo y ayudando. ¿Por qué? Porque muchas veces el veterinario va a tener que estar ayudando a la salida de los lechones. A ver, el tiempo normal entre la expulsión de 2 lechones es de 15 minutos y el máximo de 30 minutos. ¿Ya? Ahí más o menos se calcula cuántos lechones deberían ser y cuánto va a demorar el parto. ¿Ya? O sea, si sale un lechón el primero, luego a los 15 o máximo 30 minutos debería salir el otro. ¿Ya? En caso de que este tiempo se alargue, se debe ayudar a la madre porcina. Por eso el parto debe estar ahí con gente revisando. La ayuda durante el parto consiste en la introducción de la mano en el canal vaginal, desbloqueando el lechón atascado y ayudándolo a salir. Una vez que el lechón esté fuera, se debe limpiar la mucosidad de la nariz y de la boca, y si respira con dificultad, se debe estimular su respiración mediante masajes torácicos. Esto es porque por algo quedó atascado y ese atascamiento pudo haber producido algún efecto en el lechón. Para el lechón recién nacido es especialmente importante consumir el calostro lo antes posible, y esto es normal verlo en la mayoría de los casos animales. Es muy importante porque es el primer sistema inmune y su primera alimentación fuera, externa. Vamos a ver ahora entonces el tema de la sincronización del parto, y con esto ya vamos terminando lo que tiene que ver con el tema de los porcinos. ¿Ya? La sincronización de partos ofrece grandes ventajas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a organizar el trabajo en la granja. No tiene nada que ver con la alimentación, con el crecimiento de la pradera, no, porque en este caso no se alimentan de eso. Los partos deberían estar siempre en jornada laboral, evitando, ojalá, al máximo los partos nocturnos y en fin de semana. ¿Ya? Así aumentamos la supervivencia neonatal del lechón. Por ejemplo, fechas previstas en parto en función del día de la semana en que se cubra. Si se cubrió un día sábado, gracias a que uno se va al calendario y empieza a contar día, si nace un día sábado, si se cubre un día sábado y queda preñada, es muy posible que el parto sea un día lunes. Y así sucesivamente. Si cubre un domingo, martes. Si cubre un lunes, miércoles. Entonces, lo que no deberíamos hacer es cubrir, por ejemplo, los jueves y los viernes. O más bien los viernes. ¿Por qué? Porque los domingos son normalmente días que hay poca gente trabajando. Ni siquiera poca, menos de la normal, y eso ya es mucho. Concentrar los partos en pocos días, los lechones nacidos se van a destetar con una diferencia de edad más pequeña. ¿Ya? La idea es que se concentren la mayoría de los partos, estamos hablando de 100 hembras, por ejemplo, 50 hembras, y ojalá que se dieran todos los partos lo más seguido posible. Con esto, los lechones cuando se desteten, se van a destetar con una diferencia de edad cortita, 1 semana, 2 semanas, para después poder llevarlos todos juntos al matadero. Porque así vamos a obtener grupos más homogéneos en tamaño e en inmunidad y facilitar el manejo posterior durante la transición y después durante el cebo. De esta forma, entonces, el resultado de esta técnica propicia la optimización del uso de las infraestructuras en maternidad y en las naves de destete. Nos ayuda al all-in, all-out, finalmente, ¿cierto? Y finalmente veamos el tema de la lactación de destete. La cerda estará con sus lechones durante toda la lactación, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque no se ocupa la leche, solamente la leche se ocupa para la producción, o sea, para la alimentación de los lechones. La duración de la lactancia, yo les decía más o menos máximo un mes, bueno, suele variar entre 21 y 28 días, va a depender. Al fin de la lactancia, los lechones se destetan y se trasladan a las instalaciones de destete transición.
la madre regresa a la nave de gestación, donde iniciará un nuevo ciclo productivo. Y los lechones, entonces, la idea es que todos los lechones, apenas nazcan, consuman la mayor cantidad suficiente de calostro lo antes posible. El sistema efectivo de adopciones entre las cerdas paridas el mismo día es súper bueno si es que hay cerdas que tienen muy bajo número de lechones y otras muy alto, se dan el tema de la adopción, de pasar un lechón para el otro lado porque va a tener mejores condiciones y mayor oportunidad de tener un pezón del cual obtener la leche. A las 24 a 48 horas del parto se debe proceder a cortar las colas, identificar animales e inyectarles hierro y vitaminas para mejorar también su supervivencia. En ocasiones se procede también a limar los colmillos y a castrar a los machos en ese mismo momento. Durante las primeras 48 horas de vida se produce la mayoría de las muertes de los lechones en las maternidades. Más del 50% de los lechones muertos durante la lactación es debido a aplastamiento de las madres o a debilidad de los lechones, que hayan nacido muy débiles o que los demás hermanos no los dejen alimentarse y se produzca mucha debilidad y terminen muriendo. Pero como yo les comentaba, el 50%, más del 50% es debido a aplastamientos de la madre durante la lactación. La mortalidad de los lechones durante la lactación es uno de los puntos críticos de la productividad del sector. Chicos, con esto terminamos cerdo. La próxima clase es bastante larga. Tenemos que ver ovinos y caprinos. Así que vamos a tratar de hacerlo obviamente lo más entretenida posible, pero son muchas más diapositivas, así que de todas maneras yo creo que nos va a tomar la hora completa. Podríamos hacer un recreo entre medio, pero bueno, ahí lo conversamos. Chicos, que estén muy bien. Saludos.